Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 841. Déjame intentar. Matthew asintió y se retiró. Te dejaré el resto a ti. Brian. Confundido. Decidió jugar con calma y revisó al paciente con su estetoscopio. Ansiosa por escuchar buenas noticias. La mujer que estaba junto a Brian preguntó. ¿Cómo está él? Doctor. Pierce. Mi esposo está bien. Brian asintió y respondió. Ya debería estar bien. Todo lo que necesita es un poco de descanso, antes de que pudiera terminar la oración. El paciente de repente dejó escapar un gemido estrepitoso con el rostro pálido. Como si algo se le hubiera atascado en la garganta. Al ver eso, los tres se sorprendieron mientras ella preguntaba. ¿Qué está pasando? Doctor. Pierce. ¿Qué le pasa a mi marido? Mientras tanto, Brian parecía estar igualmente confundido ya que no tenía idea de qué salió mal. Entonces, Crystal preguntó sorprendida. ¿Qué está pasando? Matthew. Pensé que estaba bien. Matthew respondió. Aún no he terminado con el tratamiento. Cuando los tentáculos del pulpo se unieron a sus vasos sanguíneos, la piel se desprendió de su cuerpo. Ahora que el pulpo ha sido removido, su piel intentará fusionarse con su cuerpo. Pero para que eso suceda, la sangre tendrá que circular alrededor de su cuerpo o provocará un coágulo de sangre localizado. Esto dará como resultado una hinchazón localizada o dificultades para respirar. Ahora que entendió la situación, Crystal se rió glacialmente y respondió. Veamos cómo va a lidiar con la situación. Por otro lado, Brian se sintió abrumado por el pánico ya que todas sus medidas fallaron. A medida que el rostro del paciente se enrojecía, su cuello comenzó a cubrirse de venas mientras sus ojos sobresalían como si estuviera a punto de morir. Sabiendo que sería responsable si alguien moría bajo su vigilancia, Brian se encontró al borde de un colapso nervioso porque ni siquiera sabía cómo empezar a tratar a su pobre paciente. Suscríbete a Doragon. Doctor. Pierce. Por favor salva a mi esposo, la mujer gritó. Sintiéndose tan ansiosa como sus dos hijos mientras la frente de Brian estaba cubierta de sudor frío. Aunque quería salvar al paciente, no tenía idea de cómo hacerlo. Fue en ese momento cuando Matthew se acercó y habló con voz suave para ofrecer su ayuda. Tal vez. ¿Podrías dejarme intentarlo? La mujer y sus hijos lo miraron antes de mirar a Brian en silencio. Sin embargo, Brian tenía una expresión amarga porque si Matthew lograba salvar al hombre, sería él quien curaría al paciente. Doctor. Pierce. Esto es una cuestión de vida o muerte. Si el paciente muere aquí, me pregunto a dónde te llevará eso. TSK. Crystal notó casualmente. Al final, Brian se rindió al pánico y respondió. Por favor. Haga lo suyo. Señor Larson. Mientras el paciente luchaba desesperadamente, Matthew colocó la punta de su dedo en la mandíbula inferior del hombre y aplicó presión sobre ella. Después de eso, el paciente parecía tener una respiración más suave y parecía sentirse mucho mejor. Cuando vio lo que había sucedido, Brian se quedó con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Qué? Así de sencillo. No hace falta decir que era consciente de lo complicada que era la situación porque primero había que localizar el coágulo de sangre antes de poder realizar el tratamiento posterior. Sin embargo, eso fue exactamente lo que no pudo hacer. Por otro lado, Matthew pudo saber dónde estaba el coágulo de sangre con solo una simple mirada al paciente. Por lo tanto, rápidamente hizo su movimiento para tratar al paciente ya que no podía permitirse el lujo de cometer ningún error. Después de todo,
dado que la presión arterial en esa región era inusualmente alta. Un error podría causar un sangrado profuso e incluso provocar la muerte. No obstante, todos los demás en la sala desconocían por completo el peligro potencial si Matthew no realizaba su tratamiento correctamente. Pronto, la mujer y sus hijos miraron a Matthew con sorpresa al darse cuenta de que el hombre al que estaban mirando poseía habilidades extraordinarias y que Brian no era nada comparado con él. Crystal les lanzó una mirada con una sonrisa fría. Entonces, apuesto a que ahora saben quién es el que realmente trató a su padre, ¿verdad? Mientras la mujer quería decir algo, Brian apretó los dientes y respondió: bueno, él podría haber detenido el dolor de su esposo, pero fui yo quien hizo que la hinchazón disminuyera. Por lo tanto, no confundamos las cosas. Capítulo 842. Charlatán. Al escuchar la respuesta del hombre, los ojos de Crystal se abrieron como platos porque no esperaba que Brian fuera tan desvergonzado. Afortunadamente, la mujer y sus dos hijos eran lo suficientemente inteligentes como para saber quién decía la verdad, por lo que inmediatamente le dio una bofetada a Brian. Puedes joderte con tus tonterías. Si eres tan bueno, mi esposo no estaría acostado aquí por más de 15 días. Eres un charlatán idiota sin ningún sentido de la vergüenza. Déjame decirte algo. Voy a hablar con el decano y escucharé su explicación por mí mismo. Sé cómo te atreves a golpearme. La expresión de Brian cambió. ¿Por qué no lo haría? Volvió a ponerle una mano encima mientras sus dos hijos lo rodeaban intimidatoriamente. Si alguna vez te atreves a tocarme de nuevo, voy a llamar a seguridad. Brian gruñó con la cara sonrojada. Claro. Te reto porque también planeo llamar a la policía. La mujer se rió entre dientes y agregó: es hora de que un charlatán como usted enfrente la música por casi matar a mi esposo. Nos vemos en la corte. Brian se preocupó cuando escuchó la amenaza de la mujer. Después de todo, ninguna de las partes se beneficiaría de la situación si alguna vez tuvieran que resolver sus diferencias en los tribunales. Si bien ella apenas se vería afectada por la demanda, él podría verse en problemas por deshonrar al hospital, lo que podría significar el final de su carrera. Por lo tanto, rápidamente pacificó a la mujer enojada. Relájese, señorita. No hay necesidad de estar tan enojada. Hablemos y veamos cómo podemos resolver esto. Sin embargo, la mujer no se molestó en mirar a Brian y dirigió su atención a Matthew con una respuesta cortés. Muchas gracias, señor Larson. Lo siento por mi estupidez y falta de respeto antes. Así que por favor perdóname. Mientras sus dos hijos también se disculparon, Matthew agitó la mano y respondió: está bien. El paciente casi se ha recuperado de todos modos. Y te escribiré una lista de ingredientes para que puedas preparar la medicina que necesita tomar. Para entonces, debería estar levantado y dando vueltas de nuevo. Luego desvió su mirada hacia Brian. Por cierto, ¿podría darme un poco de privacidad, doctor Pierce? Tengo algo que me gustaría preguntarle al paciente. Brian quedó atónito por la respuesta de Matthew, encontrando extraño que Matthew le dijera que se fuera a su propio territorio. Sin embargo, a regañadientes decidió hacer lo que se le dijo al final sin ninguna objeción. ¿Qué es lo que quiere preguntarle a mi esposo, señor Larson? La mujer se paró al lado de la cama. Ha estado inconsciente durante días. Así que tal vez podría responder a tu pregunta en su lugar. No obstante, Matthew negó con la cabeza con una sonrisa y tomó 3 agujas antes de insertarlas en la frente y los hombros del paciente. Luego, el hombre inconsciente abrió lentamente los ojos mientras todos miraban con asombro e incredulidad. En ese momento, la mujer y sus hijos no pudieron evitar sentirse asombrados por las extraordinarias habilidades médicas de Matthew. Pronto,
Matthew miró al paciente y le preguntó: ¿recuerda haber visitado algún lugar con agua antes de enfermarse? Estoy hablando del tipo que vemos en la naturaleza, como un lago o un río. El paciente parecía confundido, aparentemente todavía tratando de acostumbrarse a su estado actual. Unos momentos después, se quedó sin aliento y respondió: me gusta pescar. Antes de enfermarme, fui a las montañas en South Suburb. Hay un lago allí llamado Lago Cadmus, que fue donde pescamos. Matthew anotó la ubicación y preguntó: ¿hay algo más? Estuve ocupado durante ese periodo de tiempo, así que ese fue el único lugar donde fui a pescar. El paciente negó con la cabeza. El resto de los lugares que visité no tenían agua en absoluto. Después de eso, Matthew siguió preguntándole al hombre algunos detalles más hasta que redujo la cobertura y entendió lo que estaba pasando aproximadamente. Luego, escribió su receta y se la dio a la mujer mientras ella le agradecía con gratitud por su ayuda. Mientras tanto, Brian estaba solo afuera de la puerta, sintiéndose excluido ya que ninguno de los dos quería hablar con él. Cuando regresó a la sala, lo miró y chasqueó la lengua. Pero él era demasiado tímido para refutarla. Al salir del hospital, Crystal preguntó sorprendida: Matthew, ese hombre dijo que fue al lago Cadmus con sus amigos. Pero ninguno de ellos se enfermó excepto él. Entonces, apuesto a que el lago no tiene nada que ver con su enfermedad, ¿verdad? Capítulo 843. El enigma en el lago Cadmo. Matthew miró pensativo a Crystal por un momento antes de corregir mientras sacudía lentamente la cabeza. No. El problema se remonta al lago Cadmus. ¿Cuándo se sorprendió por esta revelación? Preguntó. ¿Por qué? No dio más detalles. El caso que nos ocupa tenía algo que ver con el clan vudú de Orleans. En verdad, preferiría que Crystal se mantuviera al margen del asunto porque la situación era algo similar a la que le sucedió a la mejor amiga de Liane. Los 100 pies que plagaron a la mejor amiga de Liane durante años la habían convertido en un cebo vivo para que otros insectos anidaran dentro de su cuerpo, y el paciente actual de Matthew compartía la misma aflicción. Estos 100 pies eran criados en libertad y, a menos que uno los consumiera intencionalmente, no atacarían sin ninguna instrucción de quien los crió. Dicho esto, tal presunción no se aplicaría necesariamente a los pacientes cuyos cuerpos hubieran atraído naturalmente a estos 100 pies. En particular, este paciente había ido a pescar con algunos de sus amigos, pero él fue el único envenenado, lo que demostró que era esencialmente un cebo para gusanos. Matthew miró la hora y vio que era prematuro para él visitar el lago Cadmus. Por lo tanto, procedió a revisar a otros 2 pacientes, uno de los cuales tenía 100 pies atacando su sistema y el otro una dolencia extraña. Luego de haberlos diagnosticado, Matthew se apresuró a atender al paciente con la extraña dolencia y curarlo. Pero prestó especial atención al otro que sufría de 100 pies. Fue después de que Matthew realizó un control exhaustivo de ese paciente que descubrió otra fuente distinta para estos 100 pies. Pine Hills, que estaba ubicado dentro del South Suburb, y en el mapa, cuya localidad estaba cerca de Cadmus Lago. Al darse cuenta de esto, abandonó sus planes de dirigirse al lago Cadmus esta noche. Dado lo cerca que estaba la región de Pine Hills, solo podía significar que los 100 pies criados aquí eran obra de 2 personas que definitivamente se conocían. Si Matthew fuera a visitar Cadmus Lake como estaba planeado, tendría que confrontar a esas 2 personas al mismo tiempo. Más concretamente, la información que tenía actualmente era de los diagnósticos, por lo que no se sabía si había otros habitantes de Orleans involucrados. Con eso en mente, decidió que prepararía un elixir para su propia protección antes de enfrentarse a estos tipos criadores de 100 pies. Cuando salió del trabajo esa noche, regresó de inmediato a Lakeside Garden para comenzar con el elixir. Suscríbete a Doragon.
Mientras tanto, Crystal esperaba que Matthew le comprara la cena. Pero no insistió cuando vio que tenía algo importante preparado. Como se quedó sin ningún plan para la noche. Regresó a casa abatida y acababa de llegar cuando su mejor amiga le envió un mensaje de texto. ¿Te apuntas a una discoteca esta noche? Crystal. Habrá un par de chicos guapos que se nos unirán. En el pasado, Crystal habría accedido de inmediato. Pero desde que conoció a Matthew, había perdido interés en las fiestas y raves. Su respuesta ahora fue breve y directa cuando respondió. No. Gracias. Luego, dejó el teléfono y se sentó en el sofá con los brazos alrededor de las piernas por el aburrimiento. Justo cuando se distrajo, Joseph entró y se rió de su estado. ¿Qué tienes en mente? Crystal. Parece que estás en trance. Crystal había estado soñando despierta con Matthew hasta que escuchó la pregunta de su abuelo y se sonrojó furiosamente. Abuelo. Estaba esperando para cenar contigo. Me habría muerto de hambre si no hubieras llegado a casa. Extendió la mano y tiró del brazo de Joseph infantilmente mientras decía esto. Lo que hizo que el anciano se riera de alegría. Muy bien entonces. Te llevaré a cualquier restaurante que te guste para cenar. Media hora más tarde, Crystal tomó del brazo a Joseph cuando llegaron a un restaurante italiano de lujo en la ciudad. Joseph se mostró reacio al ver el edificio y protestó. Dios mío. Crystal. ¿Por qué no podemos tener algo un poco más fácil para mi paladar en lugar de toda esta comida gourmet exagerada? Ella se quejó coquetamente. Sin embargo, tengo muchas ganas de cenar aquí. Abuelo. La exasperación se apoderó de él cuando escuchó esto. Nunca había sido capaz de decirle que no a su nieta. Luego entraron al restaurante y apostaron una mesa junto a las ventanas. En ese momento, alguien había visto accidentalmente a Crystal desde la distancia, lo que hizo que su expresión se endureciera. La persona no era otra que Tate, quien actualmente estaba sentado en una de las mesas con una chica afuera del restaurante. Sentados frente a él estaban Minerva y un extranjero que lucía una cabellera dorada y penetrantes ojos azules. Con una constitución alta y una buena apariencia, la chica junto a Tate no pudo evitar mirar furtivamente al hombre. Sin embargo, si Matthew y Sacha estuvieran aquí, habrían reconocido instantáneamente al extranjero como Peter, a quien habían conocido antes. Capítulo 844. Peter el fraude. Peter era el novio de Penny y Penny resultó ser la mejor amiga de Sacha. A su regreso del extranjero, Penny y él estaban unidos por la cadera y ella no dejaba de presumir de él cuando se encontraba con Sacha. En ese entonces, había querido dejar una buena impresión en Sacha, razón por la cual había inventado varias mentiras en el proceso. Uno de los cuales fue su afirmación de que era un ejecutivo que trabajaba en Carlson Group y que residía en el Grand Pavilion. Sin embargo, la imagen perfecta que había creado para sí mismo se derrumbó cuando se reveló que era un tutor extranjero que trabajaba en un jardín de infantes bilingüe bajo Carlson Group. Tan pronto como se supo la verdad, Penny no pudo dejarlo lo suficientemente rápido. Por desgracia, era un mundo pequeño y Peter de alguna manera se las había arreglado para abrirse camino hasta el corazón de Minerva. De hecho, ella había sido la que había organizado la cena esta noche, con la esperanza de que Tate pudiera darle una o dos palabras sabias después de conocer personalmente a Peter. En ese momento, se apoyó en Peter y sonrió mientras preguntaba con aire de suficiencia. Entonces, Tate, ¿qué piensas de este pez que atrape? Un excelente candidato para tu futuro cuñado, ¿verdad? Tate evaluó a Peter con admiración mientras respondía con aprobación. No está nada mal. Definitivamente es 100 veces mejor que ese perdedor. Minerva sabía que Tate se refería a Matthew, y se puso aún más triunfante cuando bromeó. Bueno. Por supuesto. Quiero decir. Mírame.
Como si esa desdichada mujer pudiera competir conmigo en primer lugar. Ella y ese perdedor son una pareja perfecta si me preguntas. Tate soltó una carcajada y se giró para mirar a Peter con recelo. Peter. Escuché que eres parte de la gerencia en Wayne Group. Suscríbete a Doragon. Peter asintió con un toque de arrogancia. Así es, y acabo de regresar del extranjero. Wayne Group me contrató primero como asesor honorario. Pero poco después me ascendieron al puesto de director de proyectos. A este ritmo, podría muy bien llegar a ser gerente general el próximo mes. ¿Cómo sabe? El señor Wayne y yo somos socios cercanos fuera del trabajo. Tate estaba extasiado al escuchar esto. Como ya hacía un tiempo que había regresado, le gustaba pensar que tenía una buena comprensión de la dinámica de la sociedad de clase alta de Eastcliff. Por lo que sabía, Timothy Wayne era una figura formidable en Eastcliff. Probablemente solo fue superado por Billy Newman. Ninguna familia de las 10 grandes familias de Eastcliff podía esperar competir con la riqueza y el poder de Timothy. Naturalmente, también había una brecha entre Liane y Timothy en términos de su posición social. Tate le guardaba rencor desde que se encargó de darle una dura lección. Pero sabía que no era lo suficientemente poderoso como para vengarse de ella. Sin embargo, ahora que se estaba asociando con Peter, comenzó a sentir una punzada de esperanza. Si tuviera a Wayne Group para respaldarlo, su venganza contra Liane sería factible. Al pensar en esto, Tate reprimió el impulso de sonreír como un maníaco. Se inclinó hacia adelante en su asiento y le preguntó a Peter a una distancia más cercana. ¿Crees que podría entrar en Wayne Group? Peter. Al escuchar esto, Peter vaciló un poco. Era solo un fraude. Por lo que no era como si realmente pudiera decidir sobre los recursos humanos de Wayne Group. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura y respondió en voz baja. Con tus credenciales del extranjero, Tate, creo que puedes ingresar al grupo Wayne sin ningún problema. No hay duda cuando se trata de tus capacidades. Un Tate eufórico presionó. Entonces, ¿crees que podrías mover algunos hilos y hacerme entrar en la empresa? Peter negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, Tate, pero no tengo el privilegio de hacer eso por ti en este momento. ¿Cómo sabes? Solo soy un gerente de proyecto en este momento. Y si tuviera que meterte en el grupo, probablemente terminarías como mi asistente. Hizo una pausa, fingiendo pensatividad antes de agregar. Sin embargo, tal vez cuando soy ascendido a gerente general el próximo mes, podría traerlo como el nuevo gerente de proyecto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Como estaba encantado con esta información, Tate prácticamente estaba besando al otro hombre cuando respondió. Sí. Lo entiendo. Realmente tienes las cosas planeadas. Peter. No podía empezar a describir lo feliz que estaba. Si pudiera convertirse en el gerente de proyectos de Wayne Group, el dinero que podría generar seguramente superaría la fortuna que su padre había amasado. Peter, por otro lado, dejó escapar un silencioso suspiro de alivio. Gracias a Dios. Tate no es un tipo muy brillante. Si hubiera insistido en que lo metiera en la empresa, entonces me habría expuesto. Tomó un sorbo de vino para calmar sus nervios antes de preguntar casualmente. Su hermana mencionó que todavía se quedan en el Grand Garden. ¿Es así? Capítulo 845. Probablemente sea una sugar baby. Tate y Minerva se pusieron un poco nerviosos ante la pregunta. Si bien les dijeron a todos que se hospedarían en el Grand Garden, la verdad era que ya no podían poner un pie en las instalaciones después de que el último incidente terminó con una nota realmente amarga. Sin embargo, tenían una imagen que mantener frente a los demás y él se apresuró a responder. Oh. Sí. Nos hemos alojado en el Grand Garden desde nuestro regreso.
La casa del lago cercana es nuestra y a mi hermana y a mí nos encanta nadar en la piscina de nuestro patio trasero. Los ojos de Peter se iluminaron al pensar. Finalmente. Un ajetreo que vale la pena. Sin embargo, mantuvo su voz ligera cuando dijo: me quedé en el Grand Garden por un tiempo en ese entonces. Pero fue cuando regresé por primera vez. Entonces no tenía mucho dinero y me hospedaba en el Gran Pabellón. Mi piso tenía poco más de 200 metros cuadrados. Pero al final dejé de vivir allí. La casa era un poco pequeña para mi gusto. Al escuchar esto, Tate y Minerva intercambiaron una mirada. Ya estaban al borde de sus asientos. Si la idea de Peter de pequeño era 200 metros cuadrados, entonces eso significaría que estaba viviendo en una casa mucho más grande en este momento. Podría estar alojado en una villa privada. Los ojos de Minerva se iluminaron con emoción cuando preguntó: entonces, ¿dónde te estás quedando ahora, Peter? Peter esbozó una sonrisa modesta. Me estoy quedando en una de las villas del señor Wayne en este momento. Pero estoy buscando comprar una casa en Lakeside Garden para fin de año. Después de todo, estoy seguro de que ambos entenderán lo diferente que es tener un lugar propio en lugar de quedarse en la casa de otra persona. Sus planes habían excedido claramente las expectativas de Tate y Minerva. Ambos jadearon de alegría y pensaron: Lakeside Garden. Está planeando ser dueño de un lugar en Lakeside Garden. Si Peter realmente siguiera adelante con sus planes y fuera dueño de una villa allí, finalmente podemos enfrentarnos a la familia Cunningham. Un segundo después, Tate le lanzó a su hermana una mirada significativa antes de que ella prácticamente se arrojara sobre Peter mientras cantaba: eres asombroso, Peter. Creo que me estás gustando aún más, Peter. Por otro lado, simplemente se rió entre dientes mientras le devolvía el afecto a Minerva. Pero todo lo que ocupaba su mente era cómo podría sacarle el dinero. En ese momento, Tate estaba mirando hacia el restaurante cuando vio a Crystal y Joseph, quienes acababan de ingresar al establecimiento. Una sombra pasó sobre el rostro de Tate. Él había estado guardando rencor contra ella desde que ella le dio varias bofetadas en la cara la última vez. Sin embargo, después de haber recibido una lección de Liane, no salió de su casa por un tiempo y, por lo tanto, no tuvo la oportunidad de buscar venganza. Ciertamente no pensó que se encontraría con Crystal aquí en el restaurante. ¡Qué pequeño mundo! De hecho, frente a él estaban Minerva y Peter, quienes se estaban calentando en su interacción. Tate. Ustedes dos deberían continuar con la cena. Peter y yo vamos a dar un paseo, Minerva anunció emocionada. Luego, tomó a Peter por el brazo antes de arrastrarlo fuera del restaurante. Mientras tanto, Tate parecía amotinado mientras miraba a Crystal a través de la ventana. Susita, que estaba a su lado, se alarmó cuando ella instó: ¿qué pasa, cariño? Le dio a Crystal una última mirada siniestra antes de contarle la mala sangre entre ellos. Cuando Susita escuchó su explicación, le lanzó a Crystal una mirada igualmente hostil e hizo un puchero. Oh. Así es como se ve. Dada su audacia, pensé que resultaría ser una hermosa sirena o algo así. Quiero decir, solo mírala con todas esas cosas de diseñador. ¿Cómo podría una humilde enfermera como ella permitirse todas esas cosas en primer lugar? Probablemente sea una sugar baby. A juzgar por lo amigable que es con el anciano, es probable que sea su última víctima. Después de hacer una pausa en su comentario mordaz, la mujer se volvió hacia Tate con una sonrisa reconfortante. No deberías tener que preocuparte por alguien como ella, cariño. Ella no vale tu tiempo. Un brillo insidioso brilló en los ojos de Tate cuando escuchó lo que había dicho Susita. Al contrario de lo que la mujer pudiera creer, la belleza de Crystal aún tenía efecto en él.
Aunque pensó que Crystal estaba enamorada de Matthew antes de esto. Ella era solo una niña azucarada que buscaba a alguien para financiar su lujoso estilo de vida por lo que parece. Eso significa que probablemente tenga una oportunidad con ella. Después de un largo momento de reflexión, Tate se dirigió a su cita rotundamente. ¿Por qué no vuelves a casa primero? Todavía tengo un par de cosas que atender más tarde. Pero iré a tu casa tan pronto como termine. Su cita se fue a regañadientes después de eso. Cuando ella estuvo fuera del alcance del oído, apretó la mandíbula y llamó a algunos de sus amigos para que vinieran. Estaba listo para derrotar a Crystal esta noche y se aseguraría de que ella fuera completamente humillada. Capítulo 846. Quedar atrapado en un falso escándalo. Tate había construido una red de amigos en East Cliff. Pero esto se debía a que creían que él era un residente del Grand Garden. Mientras explicaba sus mentiras, les dijo a todos sus conocidos que se quedó en una de esas villas independientes en Grand Garden y que su padre era un ejecutivo de alto nivel en una empresa extranjera. También había pintado a su hermana como presidenta de otra corporación. Al final del día, básicamente había acumulado todos los logros de la familia Cunningham para crear la imagen perfecta de un joven heredero que había regresado del extranjero. Y solo gracias a esa imagen podía llevarse tan bien con un grupo de amigos. Su heterogéneo grupo de amigos eran en su mayoría hooligans que aterrorizaban las calles. Pero lo trataban como si fuera el heredero de una fortuna y estaban constantemente a su entera disposición. Una llamada telefónica de Tate fue todo lo que necesitó para ir al restaurante italiano sin más demora. Después de que les dio sus órdenes, abandonó el local, aprendiendo las lecciones del último incidente. Ahora sabía que no debía involucrarse personalmente en estas cosas, dejando así el trabajo sucio a otros. Tan pronto como Tate desapareció escaleras abajo, los pocos gamberros entraron al restaurante y miraron a Crystal. Sus ojos brillaron cuando uno de ellos señaló sórdidamente: «Oye, Tate tiene tan buen gusto. Parece un partido. Nos vamos a divertir mucho esta noche». Los pocos hombres prácticamente la miraban con lascivia mientras se hacían eco de los sentimientos lascivos de los demás. Tate les había dicho de antemano que podían hacer lo que quisieran con ellas y podían arrastrarla de vuelta con ellos. Mientras tanto, Crystal estaba inmersa en su conversación con Joseph cuando el grupo de hooligans se acercó a su mesa. El hombre que los dirigía extendió la mano sin previo aviso y agarró un puñado de su cabello, haciéndola gritar en estado de shock cuando tiró de su cabeza hacia atrás. Fingió enojo mientras rugía. «Entonces, aquí es donde has estado pasando el rato. Es el asteriscote. Maldición. Te has estado escondiendo a mis espaldas y esta es la vieja mierda con la que has terminado. ¿Por qué me tomas?» Su discurso fue fuerte y áspero, atrayendo instantáneamente la atención de todos en el restaurante. Al ver a su nieta siendo objeto de un asalto tan aleatorio, Joseph golpeó la mesa con el puño y exigió: «¿Quién diablos es usted y qué quiere?» El hombre mantuvo su agarre en el cabello de Crystal y con su mano libre arrebató la copa de vino de la mesa antes de derramar su contenido en la cara de Joseph. Entonces, el hombre espetó furiosamente: «Maldita sea, viejo. ¿Qué crees que estás haciendo al ligar con chicas de la mitad de tu edad? Esta zorra de aquí sigue siendo mi esposa. Debería matarte por tratar de robármela. Suscríbete a Doragon». En el momento en que tales palabras resonaron en la sala, los clientes comenzaron a chismear mientras observaban la escena como si estuvieran viendo la parte más emocionante de una telenovela. Entonces, lo ha estado engañando y se enteró. Dios mío. Mirarás cuántos años tiene ese hombre. No puedo creer que todavía esté tratando de ligar con chicas jóvenes como ella a su edad. Me avergonzaría si estuviera en su lugar. Para ser justos, esa chica no parece ser de buena crianza de todos modos. Quiero decir, mírala. Se ve una puta total.
Los susurros aún continuaban cuando Joseph tronó. ¿Cómo te atreves? ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Es mi nieta. Por el amor de Dios. El gamberro tomó el plato de porcelana a continuación y se lo arrojó a Joseph antes de gritar degradante. Deja de mentir. Viejo. Tu nieta. Por favor. Salva tu reputación. ¿Por qué no? Joder. Ni siquiera estoy aquí para perder el tiempo contigo. Viejo. Chicos. Vengan y arrastren a esta zorra de regreso a casa ahora. El resto de los hooligans inmediatamente avanzaron y procedieron a sacar a Crystal por la puerta. Dejó escapar varios gritos de ayuda. Pero nadie acudió a su rescate. Todos en el restaurante pensaban en ella como una esposa infiel que fue atrapada con las manos en la masa y preferían ver cómo se desarrollaba el espectáculo antes que creerle a ella o a las obstinadas explicaciones de Joseph. Los hooligans que estaban manipulando a Crystal estaban complacidos de lo bien que iba su plan. No podían simplemente sacar a una persona de un restaurante de lujo como este. Pero si hicieran que pareciera que estaba haciendo trampa, entonces nadie intentaría rescatarla. Más concretamente, Joseph no se atrevería a llamar a la policía sobre ellos. Después de todo, en lo que respecta a estos hooligans, él era un anciano que tenía un fetiche por las chicas jóvenes y no tendría las agallas para involucrar a la ley y el orden. Sin embargo, fueron rodeados por algunos guardias de seguridad antes de que pudieran salir del restaurante y decir que su plan fue un éxito. Quien dirigía a los guardias de seguridad parecía ser el gerente del restaurante vestido con un traje con zapatos de cuero, que servía para acentuar la mirada fría en su rostro. Gruñó con voz profunda. Déjala ir inmediatamente. El gamberro que inició la escena vaciló un poco ante esta confrontación inesperada. Pero exigió en voz alta. ¿Qué demonios acabas de decir? Cómo trato a mi esposa es asunto mío. Y te iría muy bien. Nunca pudo terminar su oración. Ya que en ese momento, el gerente le dio un fuerte puñetazo en la nariz al hooligan, que redujo su rostro a un lío hinchado y ensangrentado. Luego, con un gesto de su propia mano, el gerente les gritó a sus subordinados: no perdonen a ninguno de ellos. Capítulo 847. Cómplice. Los guardias de seguridad actuaron según la orden dada e instantáneamente rodearon a los hooligans antes de lanzar una lluvia de golpes sin piedad sobre esos gánsteres. Una de las mujeres sentadas en una mesa cercana ya no podía soportar ver el ridículo giro de los acontecimientos. Ella espetó con furia: oye, ¿qué demonios estás haciendo? Este es un asunto entre marido y mujer. Entonces, ¿por qué están todos metiéndose las narices? Los otros clientes también expresaron sus protestas de inmediato y uno de ellos le gritó al gerente: sí. Este es un asunto familiar de otra persona y no es asunto tuyo. ¿Qué? ¿Vas a defender al viejo solo porque tiene dinero? Todo esto es ridículo. Nunca volveré a este garito de basura. El gerente se puso furioso por el coro de acusaciones ignorantes y se volvió hacia la primera mujer en la cara. Luego, replicó: cállate, puta roba. La mujer quedó inicialmente atónita antes de indignarse rápidamente cuando se enfrentó al gerente. ¿Cómo te atreves a pegarme? Ella gritó. Eso es todo. No vas a salir de aquí esta noche. Tan pronto como dijo esas palabras, el resto de sus amigos salieron en su defensa ya que estaban listos para pelear con el gerente. En ese momento, otro grupo de guardias de seguridad irrumpió e inmovilizó a la mujer y sus amigos en el suelo. La mujer estaba indignada. Oh. Entonces crees que has ganado porque tienes los números. No olvides que hay algo que se llama justicia divina. Alguien puede pedirle rápidamente a la policía que venga ahora. La multitud se apresuró a sacar sus teléfonos, tomando fotos y videos de este incidente mientras afirmaban que iban a difundirlo en las redes sociales. Suscríbete a Doragon. El gerente
Por otro lado, parecía que estaba a punto de explotar de ira cuando gritó: «¡Llamar a la policía!». Se burló. «Bien. Adelante y pídeles que vengan. Me ahorrará mucho tiempo. Supongo que no tiene idea de quién es la señorita Harrison. Resulta que ella es la nieta del señor Harrison de allí y ambos son clientes habituales de nuestro establecimiento. Lo suficientemente habituales como para ser buenos amigos de nuestro jefe. De hecho, la señorita Harrison se llama por su nombre de pila con nuestro jefe. ¿De verdad crees la palabra de este grupo de gamberros que irrumpieron aquí y acusaron a la señorita Harrison de ser una esposa infiel? Y en realidad también estás hablando por ellos. ¿Sabes qué? Creo que eres su cómplice. Todos ustedes son parte de un sindicato de traficantes de personas que secuestra mujeres con fines malvados». Un silencio descendió sobre la habitación cuando todos escucharon su explicación. No hace falta decir que estaban completamente perplejos. Ninguno de ellos había esperado que las cosas salieran de esta manera. Un minuto estaban viendo una escena de una telenovela y un minuto después estaban presenciando un intento de trata de personas. Actualmente, los ojos de la mujer se abrieron en estado de shock mientras tartamudeaba patéticamente. «No. Solo estás tratando de asustarme para que me someta. Esto no puede ser verdad». El gerente sonrió. «¿Asustarte? ¿Por qué no espera a que llegue la policía? Entonces, sabrías con certeza si solo estaba inventando cosas para asustarte». En ese momento, un par de figuras entraron corriendo al restaurante y el que las dirigía resultó ser el gerente del centro comercial. Tenía una mirada asustada en su rostro cuando se tambaleó hacia el lado de Joseph y preguntó: «Señor Harrison, ¿estás bien? Señorita Harrison, está herida». Estaba sin aliento cuando continuó diciendo: «Lamento mucho lo que sucedió. Esto es completamente mi culpa. Debería haber estado atento. Prometo que investigaré esto y compensaré a los dos». El gerente del centro comercial era considerado un miembro importante de la alta sociedad y, al escuchar sus palabras de disculpa, los invitados estaban completamente seguros de que Crystal era, de hecho, la nieta de Joseph. Las palabras del hombre flotaron pesadamente en el aire, lo que llevó a la multitud que estalló en alboroto a quedarse en silencio de inmediato. Habían reprendido al gerente del restaurante antes por meter la nariz en los asuntos personales de los demás y solo ahora se dieron cuenta de cómo casi entregaron a una niña inocente en manos de un malvado sindicato. Si bien se sintieron culpables por el flagrante malentendido, estaban más preocupados por huir de la escena. Después de todo, los hooligans de antes pronto serían entregados para una investigación policial y los invitados no querían verse involucrados en asuntos tan problemáticos. En cuanto a la mujer, comenzó a entrar en pánico y el arrepentimiento la llenó mientras se reprendía a sí misma por hablar en favor de esos hooligans. «Si me enredo en este lío, no hay garantía de que pueda salir ileso». Luchó por ponerse de rodillas y miró al gerente del restaurante mientras tartamudeaba con miedo. Ese señor no tenía idea de que estaba diciendo la verdad. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando y definitivamente no sabía que ella es la nieta del anciano. «Yo no tengo nada que ver con nada de esto». El gerente simplemente le lanzó una mirada sombría. «Si no tuviste nada que ver con esto, entonces ¿por qué hablaste en primer lugar? ¿Por qué trataste de evitar que actuáramos de manera justa?». La voz de la mujer tembló mientras explicaba desesperadamente: Yo pensé que estaban aquí para atrapar a una mujer infiel con las manos en la masa. No sabía que la verdad sería así». Capítulo 848. ¿A las órdenes de quién? La ira del gerente alcanzó un nuevo nivel cuando se burló. «Pensaste que había un escándalo real. No tienes un cerebro en esa cabeza tuya. ¿Por qué diablos harías conjeturas sobre los asuntos de otra persona si no sabes la verdad en absoluto?». La mujer bajó la cabeza y murmuró temblorosamente: «Realmente no tengo idea, en ese caso.
Deberías haberte callado. El gerente señaló con dureza. Estabas hablando de llamar a la policía cuando bloqueamos a estos hooligansantes. Así que ¿por qué no llamaste a la policía cuando viste que se llevaban a la chica? ¿Qué? ¿Realmente pensaste que estos tipos estaban aquí para atrapar a una esposa infiel con las manos en la masa solo porque ellos lo dijeron? ¿Ves traficantes de personas secuestrando personas con las palabras, traficantes de personas, tatuadas en la frente? Se quedó sin palabras mientras era humillada por el duro regaño. Se burló antes de hacer un movimiento despectivo con la mano mientras servía. Olvídalo. No tiene sentido hablarle a un idiota como tú. Llama a la policía. Les dejo todo este lío a ellos y me lavo las manos por completo. Tienes suerte de que estos matones no hayan capturado a la señorita Harrison. De lo contrario, serías un cómplice. El color desapareció del rostro de la mujer y prácticamente se acurrucó en posición fetal en el suelo. Nunca esperó verse atrapada en un fuego cruzado tan intenso simplemente porque quería hablar por lo que creía que era una causa justa. Mientras tanto, las piernas de los vándalos se habían vuelto de plomo y estaban tan asustados que estaban al borde del colapso. Inicialmente habían pensado que todo el asunto podría concluirse sin problemas. Pero las cosas tomaron un giro inesperado y más complicado. Cuando vieron cómo el gerente del centro comercial se inclinaba disculpándose ante Crystal y Joseph, instantáneamente supieron que esta vez habían mordido más de lo que podían masticar. En particular, su pánico se elevó a nuevas alturas cuando supieron que en realidad era la nieta de Joseph. Al enterarse de que la policía estaría involucrada, el líder del heterogéneo grupo de matones intervino apresuradamente. Señor. Por favor. No tengo nada que ver con todo esto. Estaba actuando por orden de otra persona. ¿Y nosotros? No somos traficantes de personas. El gerente del centro comercial le lanzó una mirada sombría. ¿Órdenes de alguien más? Dices. ¿De quién y por qué? Suscríbete a Doragon. El líder se estremeció de miedo y tartamudeó. Fue Tate quien nos pidió que hiciéramos esto. Le guarda rencor a la señorita Harrison desde que ella lo abofeteó 2 veces el otro día y quería vengarse de ella. Solo estábamos actuando bajo sus órdenes y realmente no tenemos nada que ver con esto. Cuando el matón se apagó, el gerente del centro comercial se volvió para mirar a Crystal mientras esperaba su respuesta. Ella apretó los dientes. Su expresión era tormentosa mientras servía. Estate otra vez. Abuelo. No importa lo que cueste. Quiero que pague el precio por lo que hizo esta vez. Una mueca torció las arrugadas facciones de Joseph. Le gustaba pensar en sí mismo como un hombre apacible y agradable en sus buenos días y tuvo muchos amigos en su vida para reforzar esa observación. Era amable con los demás y nunca se había encontrado con algo tan ofensivo como esto. Sin embargo, ahora que su nieta más querida casi había sido arrastrada por extraños rebeldes por razones dudosas, no hace falta decir que estaba indignado. Ve y haz lo que sea necesario para cazar a Tate en este instante. Rugió. Lo que fue más que suficiente para demostrar lo furioso que estaba. Mientras esto sucedía, Ellen y Chloe estaban en el Grand Garden. Estaban en la sala de estar y enfrascados en su conversación cuando Tate de repente abrió la puerta e irrumpió con una mirada asustada. Chloe, sorprendida, frunció el ceño y lo miró con desaprobación. ¿Por qué estás corriendo aquí? ¿No ves que estoy hablando con la tía Ellen? Estaba temblando como un loco mientras caminaba hacia Ellen. Luego, se arrodilló ante ella y le suplicó. Tía Ellen. Por favor. Tú. Tienes que ayudarme esta vez. Pase lo que pase. Ellen parpadeó asombrada y no pudo evitar preguntarse qué estaba pasando. Chloe. Por otro lado, se puso hosca cuando instó. Te metiste en problemas otra vez. Tate miró hacia abajo en su negativa a responder. Había estado parado afuera del restaurante para vigilar las cosas. Pero corrió para salvar su vida cuando vio que su plan había salido mal.
En el camino, llamó a algunos de sus amigos cercanos y les preguntó sobre los antecedentes familiares de Crystal. Cuando uno de ellos, que conocía bien a Crystal, le dijo quién era ella, supo que estaba en un gran problema. Como tal, ni siquiera intentó regresar a su propio lugar y, en cambio, corrió hacia el gran jardín con la esperanza de usar a Ellen como escudo. Sabía que el problema que había causado esta vez era mucho más serio que el anterior. Capítulo 849. Solo Matthew puede salvarte ahora. Tate estaba de rodillas y, sin responder a la pregunta de Chloe, continuó tembloroso. Por favor, tía Ellen, tienes que ayudarme. Pase lo que pase. ¿Tú me amas más? No. Tienes que ayudarme. Ellen se sorprendió por sus palabras y respondió con nerviosismo. Dios mío. Tate. ¿Qué es lo que te hace actuar así? Vamos. Levántate del suelo y cuéntamelo todo. Se negó a ponerse de pie y, en cambio, presionó con urgencia. Prométeme que me ayudarás. Tía Ellen. O yo. No me levantaré en absoluto. Al ver lo desesperado que estaba, sintió que se le encogía el corazón y estuvo de acuerdo de inmediato. No tengas miedo. Tate. Te prometo que te ayudaré pase lo que pase. Vamos. Levántate del suelo y dime qué diablos está pasando. Fue solo después de escuchar sus garantías que finalmente se puso de pie. Todavía estaba temblando mientras contaba el incidente en el hospital, dejando de lado el hecho de que había acosado a Crystal antes de eso. Compartió que se había peleado con ella mientras estaban en el hospital, lo que provocó que ella la pel 2 veces en la cara. Continuó explicando que solo había querido darle una lección en el restaurante antes, pero en su lugar se metió en agua caliente. También omitió convenientemente la parte en la que les había pedido a sus amigos que capturaran a Crystal para cualquier propósito lascivo y retorcido que tuviera en mente. Después de haber escuchado todo esto, Ellen se quedó estupefacta. Si bien Tate había reducido significativamente sus payasadas ridículas, sabía que esta vez estaba en un gran problema. Es posible que otros no conozcan a Joseph tan bien como ella. Después de todo, Cunningham Group había estado colaborando con Carlson Group desde el principio y resultó que él era el médico jefe de Carlson Group. Como tal, el grupo Cunningham siempre había sido respetuoso con él. Más importante aún, era un hombre respetable en Eastcliff y estaba en lo más alto de la jerarquía social. En la actualidad, había muchas ocasiones en las que Cunningham Pharmaceuticals estaría en contacto con Josephine. En tales circunstancias, que Tate jugara con el anciano y con su nieta más querida equivaldría a un deseo de muerte. Como Chole no entendía la gravedad de la situación, frunció el ceño y preguntó: ¿qué te poseyó para hacer algo como esto? Tate. ¿Dónde me equivoqué contigo? Todo lo que haces es causarnos problemas. No puedes simplemente crecer. Hizo una pausa y se volvió para mirar a su hermana mientras se disculpaba. Ellen. Lo siento. Pero creo que tendrás que ayudarla y limpiar su desorden nuevamente. Deberíamos traer una canasta de regalo o algo para el señor Harrison. Ellen le dirigió una mirada exasperada. Chloe. Me temo que una canasta de regalo no va a resolver nada. Chloe. Sorprendida, preguntó: ¿y por qué es eso? Ellen explicó con frustración lo complicada que era la situación dados los antecedentes de Joseph. Finalmente, concluyó en voz baja: ofender al señor Harrison conduciría a una molestia mayor que ofender a Liane. Liane administra un negocio y ciertamente es tan poderosa como rica, pero no tiene muchos amigos. El señor Harrison, por otro lado, ha salvado innumerables vidas. Es difícil decir cuántas personas en Eastcliff le deben un favor y los Harrison son una familia de gran reputación aquí. Si sale a la luz lo que Tate ha hecho,
Entonces habría una cantidad indefinida de personas que irían tras él antes de que el señor Harrison siquiera tuviera que preguntar. De hecho, incluso podría haber personas en el inframundo que no dudarían en hundir a Tate en el lago Eastcliff. Los ojos de Chloe se abrieron ante la revelación. Ella no tenía idea de que su hijo realmente causaría tantos estragos. Estuvo en silencio por un momento antes de finalmente responder con voz temblorosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ellen. Tate es mi único hijo. Tienes que ayudarlo. Ellen estaba claramente desesperada cuando suspiró y respondió. Por supuesto que ayudaré a Tate. Es mi sobrino. Después de todo. Sin embargo, no podré hablar con el señor Harrison en absoluto. Como Chloe estaba en pánico. Presionó. Entonces, deberíamos pedirle ayuda a Sacha. Ella es la presidenta de la compañía. Lo que significa que sus palabras tienen peso. Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando vio a Ellen sacudiendo solemnemente la cabeza. Sacha tampoco será de mucha ayuda. El señor Harrison no piensa en ella como alguien importante solo porque dirige el negocio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Por favor. Tienes que encontrar una forma de salvar a Tate de todo esto. Es mi único hijo. Chloe rogó ansiosamente. Ellen se quedó en silencio durante lo que pareció mucho tiempo antes de que finalmente respondiera con los dientes apretados. Solo hay una persona en nuestra casa que puede siquiera hablar con el señor Harrison. Chloe exigió con urgencia. ¿Quién? Con una expresión sombría. Ellen respondió lentamente. Matthew. Capítulo 850. Una aventura. La incredulidad coloreó el rostro de Chloe. Matthew. ¿Por qué sin embargo? ¿Por qué es él el único que puede hablar con el señor Harrison? Ellen negó con la cabeza. Estoy tan despistado como tú. Pero ambos se llevan bastante bien por lo que parece. Chloe estaba aún más desconcertada al escuchar esto. No podía entender cómo Matthew, un hombre que se había casado con un miembro de la familia Cunningham y se había convertido en su hazmerreír, podía tener tanta influencia. Primero, fue el incidente con Liane, seguido por el restaurante Shanghai Nights. Y ahora está en buenos términos con el señor Harrison. ¿Qué sucede? En ese momento, los ojos de Tate se iluminaron y rápidamente intervino. Tía Ellen. Sé lo que está pasando. Crystal y Matthew parecen estar teniendo una aventura. Ella trabaja en su casa y siempre está con él. De hecho, por eso me peleé con ella el otro día. No podía soportar cómo ella y Matthew se estaban escabullendo. Así que la llamé. Probablemente sea ella la razón por la cual Matthew y el señor Harrison están en términos tan cercanos. Al escuchar esto, Chloe se puso hosca. No lo creo. Ellen. ¿No crees que Matthew se está pasando de la raya aquí? Ni siquiera hemos descubierto su conexión con Liane todavía. Y ahora está teniendo una aventura con Crystal. Olvidó que se ha casado con un miembro de nuestra familia y que ha estado viviendo a nuestra costa desde entonces. La audacia de él de andar por ahí mujeriego de esa manera. Es tan bueno como la basura. Las cejas de Ellen se fruncieron. Tate. Estás diciendo la verdad. Crystal y Matthew realmente tienen una aventura. Él asintió con seriedad. Esa es toda la verdad. Claramente los vi tomados de la mano. No podía soportar cómo estaban siendo tan audaces y desvergonzados. Tía Ellen. Por eso confronté a Crystal al respecto. Ellen. Enfurecida. Se puso de pie y soltó. Ese mestizo inútil está tratando de enfrentarse cara a cara con nosotros. Mi hija lo ha tratado con nada más que amabilidad y cariño. Y él es mujeriego para devolverle el favor. El cielo sea mi testigo. Voy a darle una lección hoy. Mientras decía esto, sacó su teléfono y llamó a James.
Liam y Demi, pidiéndoles que volvieran a casa para que pudieran lidiar con esto juntos. Tate, por otro lado, simplemente sonrió. Esto era lo que había querido lograr. Estaba bastante seguro de que las posibilidades de que Matthew lo ayudara con este incidente eran escasas o nulas. Incluso si tuviera que rogar de rodillas por ello. Como tal, la única manera de que Tate se salvara era exagerando las cosas y arrastrando a Matthew al lío. Suscríbete a Doragon. De esa manera, incluso si los Harrison fueran a por él, tendrían que pasar por la familia Cunningham, quienes sin duda insistirían en aclarar los detalles del presunto romance entre Crystal y Matthew. En cuanto a si tal aventura había existido o no, no importaba mientras la familia Cunningham creyera que existía. James, Liam y Demi aparecieron media hora después. Después de haber escuchado lo que dijo Ellen por teléfono, a James parecía que le iba a salir vapor por las orejas. No pasó mucho tiempo después de que entró en la casa cuando golpeó la mesa de café con la palma de la mano y exigió enojado: dime la verdad, Tate. ¿De verdad viste a Matthew y Crystal escabullirse el uno con el otro? Tate tragó saliva. Estaba un poco nervioso por la furia en la voz del hombre. Ellen miró a su esposo y espetó: ¿qué pasa con ese tono sospechoso tuyo? Estás acusando a mi sobrino de mentir. No es como si esta fuera su primera vez. James dijo deliberadamente: ¿has olvidado lo que pasó con Liane la última vez? Se atragantó con sus palabras antes de recuperar la compostura rápidamente y respondió: ¿qué estás tratando de decir, James? Este es un asunto completamente diferente ahora. Entonces, ¿por qué mencionarías lo que sucedió en el pasado? ¿Qué? ¿Realmente vas a defender a Matthew después de lo que ha hecho ese pedazo de basura? Él la miró boquiabierto. Luego, argumentó a la defensiva: yo no estoy hablando por él. Solo estoy tratando de descifrar qué diablos pasó en primer lugar. Mientras tanto, mientras estaba de pie a un lado, Demi agitó la mano como si pudiera calmar la acalorada discusión de sus padres y respondió: está bien. Es suficiente. Mamá y papá, los dos pueden dejar de discutir ahora. Cuando se quedaron en silencio, agregó: si tengo que ser honesta, no creo que una aventura esté fuera de discusión. Piénselo. ¿Por qué otra razón Crystal trabajaría en el hospital como enfermera cuando proviene de una familia tan acomodada? Los ojos de Ellen se iluminaron mientras asentía con entusiasmo. Tienes razón, Demi. Además, ¿por qué Crystal se quedaría deliberadamente en la oficina de Matthew cuando se supone que debe estar preocupada por sus deberes de enfermería? Cualquiera con medio cerebro puede decir que está teniendo una aventura. Luego, se giró para dirigirse a James burlonamente. Si realmente no hay nada entre ellos, puedes tener mi cabeza por una silla nueva. Capítulo 851. Hiciste trampa. James respiró hondo antes de apretar los dientes y espetó: Matthew, ese desagradecido hijo de P***. ¿Cómo se atreve a hacer un truco como ese? Si no puedo sacarlo de la familia Cunningham esta vez, dejaré caer mi apellido. Haz que ese gilipollas vuelva ahora mismo. Pídele a tu hermana que vuelva a casa también. Inmediatamente. Una mirada emocionada apareció en los rostros de Demi y Liam antes de que rápidamente sacaran sus teléfonos y comenzaran a hacer llamadas. Desde que los dos causaron problemas con los blancos, se habían quedado quietos por un tiempo. Sin embargo, nunca se dieron por vencidos y habían estado pensando en formas de someter a Matthew. Inesperadamente, su oportunidad llegó en poco tiempo. Si pudieran aprovechar esta oportunidad para hacer que Matthew se fuera, la empresa constructora seguramente caería en sus manos. De repente, la puerta de entrada se abrió antes de que entrara un grupo de personas, con Joseph y Crystal al frente. En ese momento,
Los ojos de Crystal estaban rojos mientras que el rostro de Joseph parecía frío cuando se acercaron antes de que Joseph rugiera enojado. Tate Campbell. Sal de aquí en este instante. Sin saber lo que Tate acababa de hacer. James, que ya estaba molesto, se enfureció en el momento en que vio a Crystal. Crystal Harrison. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa? Nunca había conocido gente tan desvergonzada en toda mi vida. Incluso trajiste a tu abuelo. Wow. Nunca supe que Joseph Harrison es igualmente desvergonzado. En este momento, Joseph y Crystal se sorprendieron. ¿Qué está pasando? Mientras tanto, Tate se escondió en la parte de atrás y se negó a decir nada. Ya que los Cunningham se peleaban con los Harrison era exactamente lo que quería que sucediera. Al mismo tiempo, Joseph frunció el ceño. James Cunningham. ¿De qué diablos estás hablando? Sin embargo, James respondió con frialdad. Deberías saber de lo que estoy hablando. Deberían recordar todas esas cosas sucias que han hecho. ¿Qué ocurre? Quieren que exponga todo frente a todos. Inmediatamente, el rostro de Joseph se puso pálido de ira. ¿Qué tipo de cosas sucias hemos hecho? Será mejor que te expliques. James. Mientras James estaba a punto de hablar, Sacha y Matthew también entraron. Al ver a todos en el césped, esos dos se quedaron atónitos. En ese momento, el rostro de James se oscureció antes de correr hacia Matthew y abofetearlo. ¿Cómo te atreves a regresar? Larson. Con el ceño fruncido, Matthew dio un paso atrás para esquivar a James mientras Sacha se apresuraba a alejar a James de Matthew. Papá. ¿Qué pasa? James rugió. ¿Qué pasa? Deberías preguntarle qué le pasa. No puedo creer que realmente hayamos proporcionado a alguien tan desvergonzado. Sacha frunció el ceño. Papá. Explícate. ¿Qué hizo Matthew para que lo criticaras así? Sin embargo, James se enfureció aún más. Criticarlo. Mira esto por ti mismo. La mujer con la que esta basura engañó ya vino a nuestra casa para pelear con nosotros. ¿Cómo te atreves a acusarme de criticarlo? En este momento, Sacha estaba completamente atónita. ¿Qué está sucediendo aquí? Incluso Matthew estaba confundido. Al mismo tiempo, Joseph frunció el ceño. Será mejor que te expliques. James. ¿Con quién está engañando? James señaló con el dedo a Crystal y gritó. Es ella. Esta desvergonzada es el asterisco T, con un fuerte golpe. Joseph aterrizó con fuerzas la pena en el rostro de James antes de que James se enfureciera y rugiera. ¿Qué diablos? ¿Cómo se atreve un viejo pedorro como tú a golpearme? Yo antes de que pudiera terminar, Joseph lo abofeteó de nuevo. Completamente enojado, James gruñó antes de abalanzarse sobre Joseph. Se acabó para ti. Inmediatamente, algunos hombres detrás de Joseph corrieron y empujaron a James al suelo antes de que Joseph avanzara para pisar la cabeza de James y apretarlos dientes. Escucha bien, James Cunningham. Hay un límite para todo lo que hacemos. Entonces, ¿cómo te atreves a humillar a mi nieta cuando aún no está casada? Si no obtengo una explicación de lo que sucedió, no te dejaré vivir ni un día más. En ese momento, James no pudo evitar sorprenderse porque la expresión retorcida de Joseph lo estaba haciendo sentir ansioso. Capítulo 852. Tate me mentiría. Justo en ese momento, Ellen salió corriendo de la casa y gritó. Suelta a mi esposo. Joseph Harrison. Viejo cabrón. ¿Por qué vienes a nuestra casa para causar un alboroto cuando ni siquiera puedes mantener a raya a tu propia nieta? Son desvergonzados. No dejaré que ninguno de ustedes se vaya de una pieza. Inmediatamente, Sacha se apresuró a detener a su madre. Finalmente, tuvo una vaga idea de lo que había sucedido.
Creo que esta situación significa problemas. Mamá. Tú, necesitas calmarte. Por favor. Cálmese también. Señor Harrison. Estoy seguro de que todo es un malentendido. ¿Por qué no nos sentamos todos para hablar sobre las cosas? De acuerdo. Aún así. Ellen espetó. ¿De qué hay que hablar? ¿Qué queda de qué hablar cuando tu padre está siendo presionado contra su pie? Sacha le dirigió a Joseph una mirada de impotencia. Sin embargo, el rostro de Joseph todavía estaba sombrío y se negó a decir nada mientras seguía pisando a James. Si se tratara de otra cosa, habría cedido. Pero nunca lo haría si su nieta estuviera involucrada en eso. Sin saber qué hacer, Sacha solo pudo volverse hacia Matthew, suspirando suavemente. Matthew se acercó a Joseph. Señor Harrison. Le pido disculpas sinceramente si mi suegro hizo algo para ofenderlo. Entiendo que solo viniste aquí para arreglar las cosas después de todo. Aún así, no podremos resolver nada estando aquí. Así que ¿por qué no entran usted y sus hombres y hablan de las cosas? El que tiene la culpa cargará con las responsabilidades de hacerlo. ¿Cómo es eso? En ese momento, Joseph miró a Matthew antes de asentir lentamente. Por supuesto. Voy a dar un paso atrás por ti. Aún así, tengo que dejar las cosas claras de antemano. Escucha bien. James Cunningham. Si se demuestra que tuviste la culpa, quiero que te arrodilles y te disculpes conmigo y con mi nieta para entonces. Al escuchar eso, el cuello de James se irguió con ira antes de gritar. ¿Qué pasa si ustedes tienen la culpa? Suscríbete a Doragon. Inmediatamente. Joseph respondió. Si eso sucede, me arrodillaré para disculparme contigo antes de saltar del edificio de enfrente. La expresión facial de todos cambió en ese momento porque el edificio frente a ellos era el gran pabellón. Y tenía al menos 10 pisos de altura. No moriría Joseph si realmente saltara de ese edificio. Honestamente, está arriesgando su propia vida para proteger su orgullo. Al mismo tiempo, comenzaron a aparecer signos de ansiedad en el rostro de James después de sentir la confianza de Joseph. Aunque trató de echar un vistazo furtivo a Tate, el joven tuvo miedo de mirarlo a los ojos y siguió escondiéndose entre la multitud. Después de persuadirlos continuamente, Matthew finalmente logró que todos entraran a la casa. En ese momento, Sacha habló. Bien. ¿Alguien puede explicar lo que pasó? Inmediatamente, Ellen intervino. Sacha. Ese hijo de puta roba. Matthew. Te está engañando a tus espaldas con esa zorra. Crystal Harrison. Tu papá solo estaba tratando de defenderte. Pero terminó siendo atacado. ¿Qué crees que deberíamos hacer ahora? Sin embargo, Sacha frunció el ceño. Mamá. ¿Sabes siquiera de lo que estás hablando? ¿Cómo es posible que la señorita Harrison y Matthew hayan hecho eso? Ignorando la posibilidad de que la situación fuera un malentendido. Ellen espetó. Estás insinuando que estoy mintiendo. Tu primo los presenció él mismo. El rostro de Sacha se oscureció después de escuchar a Ellen. Tate. Otra vez. Mamá. ¿Cómo puedes creer en lo que dice? Bueno. ¿Por qué mi sobrino me mentiría? Sacha. No quiero ser yo quien te diga esto. Pero no puedes confiar tanto en Matthew. Piénsalo. Crystal Harrison nació con una cuchara de plata. ¿Por qué alguien así trabajaría como enfermera en un hospital? Además, ¿por qué eligió trabajar en el departamento de Matthew? De todos los departamentos. No tienes que ser extremadamente inteligente para ver algo malo en esto. Aún así, Sacha la despidió. Mamá. Todas tus afirmaciones se basan solo en tus suposiciones. Déjame preguntarte esto. ¿Tienes alguna evidencia? Agitada,
Ellen preguntó. ¿Por qué Tate inventaría historias sobre Matthew y Crystal Harrison flirteando entre ellos? Él es nuestra familia. ¿Por qué te mentiría? Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.